Buenos días. Dios siga bendiciéndonos a todos. Qué bueno, después de que la semana pasada tuvimos que hacer esta pausa forzosa, ¿verdad? Por cómo estaba la situación en nuestro entorno y no pudimos congregarnos aquí. Eso no quiere decir que no nos congregamos, ahí estábamos cada uno en nuestras casas, ¿verdad? Siguiendo el culto a través de los medios que el Señor nos ha permitido, de la radio, de Facebook, de la página de la iglesia y demás. Pero hoy estamos aquí nuevamente y estamos con un corazón agradecido. Hemos tenido que tomar algunas medidas extras, como nuestro hermano Emiliano comentaba antes. Simplemente teníamos una cierta inseguridad respecto a la distancia de seguridad. Yo fui el otro día al aeropuerto a buscar a mi mujer y la distancia de seguridad allí era de 50 centímetros, porque era una silla así, una silla no, una silla así, una silla no. Me refiero en la espera allí del aeropuerto. Son 50 centímetros. El otro día fui a la farmacia del Cruce y decía respetar la distancia de seguridad de 1 metro. Vaya, y la distancia de seguridad era 1 metro. En otros sitios escuchamos de 1,5 metros, en otros sitios de 2 metros. Entonces fuimos a la policía local a preguntar cuál era la distancia que ellos, si aquí alguien viniera a echar un vistazo, pues sería la policía local, ¿no? Cuál era la distancia que ellos marcaban y nos dijeron que era la distancia de 1,5 metros. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Por ir más allá, por hacer nuestra parte con responsabilidad, independientemente de lo que podamos creer o no en cuanto al virus, en cuanto a la pandemia, en cuanto a lo que sea, queremos ir un paso más allá en cuanto a cumplir las normas y hemos reducido el aforo. Por eso ahora las cintas están puestas a 2 metros. Hemos quitado las sillas, porque al haber tanta separación ya no podemos tener las sillas laterales. Separamos las 2 filas de bancos para que entre el extremo de uno al extremo del otro también hubiese 2 metros. Entonces ahora tenemos 2 metros de distancia de seguridad. Esto no nos afecta a ninguno a nivel práctico. Seguimos manteniendo la división que dijimos de que los mayores de 50 años vendrían al culto de las 10 y los menores de 50 años al culto de las 2:30. Y los que tuviesen edad, o sea, las familias que tuviesen miembros en los 2 rangos de edad podían elegir el culto al que quisieran. Simplemente hemos contactado con algunos hermanos en persona, como hemos quitado 20 sillas, contactamos con 20 hermanos de los que estaban viniendo al culto de las 10 para que esos vinieran al culto de las 12. En el culto de las 12, de las 2:30, pues había menos asistencia. Entonces, con eso conseguíamos equilibrar más las 2 asistencias y que el de por la mañana no estuviese tan masificado y mantenemos así mayor distancia de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que dejarte guiar por los acomodadores. Los acomodadores te van a situar a uno en un extremo y a otro en otro. Como si nos colocamos uno en un extremo y otro en otro hay 2 metros, todavía hay margen. Si por ejemplo en un extremo hay un matrimonio, pues se puede poner todavía una persona en el otro porque seguimos manteniendo el 1,5 metros que fue el que nos dijo la policía local que había que mantener. Si vienen familias que conviven juntos, pues por supuesto pueden sentarse juntos. Si no convives, aunque sea familia, o aunque sea novio, o aunque sea lo que quiera ser, lo que quiera ser, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, en la iglesia respetamos la distancia de seguridad, ¿verdad? Simplemente porque es la norma. Y no entramos en si es lógico, si no es lógico, si vinimos juntos en el coche y si ahora aquí nos vamos. No entramos en eso. Simplemente la norma es que si no convives, te tienes que sentar separado. Por tanto, si no convives, te sientas separado. Puedes no entenderlo, puedes lo que quieras, pero te sientas separado, ¿vale? Porque es la norma y aquí cumplimos las normas siempre que no contradigan la palabra de Dios y esto no la contradice. Por tanto, nos sometemos a lo que las autoridades nos han dicho y acatamos eso. Pero repito, a nivel práctico no nos afecta a nadie porque simplemente con las personas a las que les pedimos que en lugar de las 10 vinieran a las 12, pues ya ellos lo saben y ya está, no nos afecta en nada más, ¿de acuerdo? Gracias, Emiliano, yo no pensaba decir nada, pero ya Emiliano me recordó que no lo hemos dicho así a toda la iglesia, así que está aclarado. No sé si hay alguna duda al respecto, ¿no, verdad? Somos todos inteligentes aquí para captar las cosillas. Muy bien, pues Emiliano nos ha hecho una lectura preciosa en la carta a los romanos. En el capítulo 12, como hemos visto, los versículos del 1 al 3.
tres versículos. Realmente la porción es más larga, la línea de pensamiento va hasta el versículo 8 y la sección va desde aquí, desde el capítulo 12 hasta el final de la carta, porque es donde Pablo comienza una nueva sección. El tema que vamos a tratar hoy pues entra en este cambio de sección, de donde el apóstol Pablo venía hablando a donde va a hablar a partir de ahora. Todo el desarrollo de los primeros 11 capítulos del libro de Hebreos nos muestra algo que algunos llaman la gracia vertical de Dios. Gracia vertical, le pusieron un nombre, no tiene por qué ser gracia vertical porque es algo que viene desde Dios, que viene desde el cielo hacia la tierra. La epístola a los romanos se puede dividir en dos partes. Una sería esa gracia vertical, que es lo que Dios ha hecho por el hombre. Dios, viendo la condición del hombre, nos dicen los primeros capítulos de Romanos, viendo la condición del hombre, que decidió, conociendo a Dios y siendo testigo de la creación de Dios, viendo la revelación natural de Dios, en lugar de rendirse en adoración al Señor, lo que hizo fue revelarse en sus propios corazones, crearse sus propios dioses y adorar esos dioses falsos que había creado, acarreando así para sí la separación de Dios, es decir, la condenación eterna. Pero Dios no permitió que el hombre siguiera en ese estado, sino que puso solución. Ya conocemos, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Cristo, envió a su Hijo a la cruz del Calvario, dejó los cielos, se despojó de todo lo que allí en el cielo tenía para bajar a la tierra a bendecir al hombre con la mayor de las bendiciones, que es la salvación del alma. Y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aquellos que se arrepienten y creen el Evangelio, dice la palabra de Dios y dice Romanos, que son justificados por la fe, por haber creído el Evangelio de Cristo. No porque el hombre haya hecho nada digno de ello, no porque el hombre haya hecho nada para merecerlo, por pura gracia y por puro amor de Dios que descendió al hombre. Por eso es gracia vertical. Y nosotros, tú y yo, hoy podemos beneficiarnos de esa gracia de Dios. Muchos ya nos hemos beneficiado, aquellos que hemos creído ese mensaje de la palabra y nos hemos entregado al Señor, ¿verdad? Ya disfrutamos de la justificación delante de Dios, nos dice a partir del capítulo 6. Y eso es algo que, entiéndaseme la expresión, no es gratuito. La palabra gratis solamente aparece en el diccionario. En la realidad no existe. No hay absolutamente nada que sea gratis, a pesar de lo que te digan. Cuando tú recibes algo y alguien te dice, toma, esto es gratis, lo que realmente te está queriendo decir es, tú no tienes que pagarlo. Pero tú no tienes que pagarlo no porque eso no tenga valor, sino porque ha habido alguien que pagó su valor para que tú pudieras disfrutarlo. No sé, una empresa ¿de qué? De fábrica de hilo de coser. Hace una promoción y decide regalar 200, ¿cómo se llama? Ovillos o bobinas o como se llame, de hilo de coser. Toma, es gratis. Perfecto, tú no tienes que pagarlo. Pero la fábrica asumió los costes de lo que eso producía, ¿verdad? Tu salvación y la mía no ha sido gratis. De hecho, ha tenido el más alto coste que nada puede tener. La vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los que hemos reconocido nuestros pecados, nos hemos arrepentido de ellos y hemos creído el Evangelio, disfrutamos de esa salvación gratuita para nosotros, pero de alto coste para Dios. Y eso ha de traducirse en otra forma de gracia. Hablábamos de la gracia horizontal, de la gracia vertical, que es esa gracia de Dios para el hombre, pero luego a partir del capítulo 12 de Romanos, Pablo entra en otro tipo de gracia, que es la gracia horizontal. Es decir, es el hecho de que Dios, por medio de usar a aquellos a los cuales ya ha redimido, ya ha justificado, a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado el Evangelio, por tanto tienen la garantía de la palabra de Dios, de que van a pasar la eternidad en la presencia de Dios. A esos Dios no los salvó simplemente para que no fuesen al infierno.
A esos Dios no los salvó simple y solamente para que estuviésemos en el cielo. No, a esos nos salvó para que seamos instrumentos suyos para alcanzar con la misma gracia, con el mismo amor, con el mismo perdón que Él nos alcanzó a nosotros, a nuestros semejantes. Por eso nosotros ahora tenemos el deber y la responsabilidad de ser parte en la extensión del reino de Dios. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para que esa gracia que ya Él manifestó en nosotros y de la cual nosotros nos beneficiamos, otros también la conozcan y otros también se beneficien de ella. Por eso es gracia horizontal, porque es el hombre sirviendo como instrumento de Dios para el hombre. El hombre sirviendo para que el reino de Dios se extienda. El hombre alcanzando al hombre con el amor de Dios y la verdad y el poder del Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad. Y Pablo inicia desde el versículo 1 del capítulo 12 hasta el final de la carta diciendo, bueno, mi Biblia por ejemplo tiene el título en esa sección deberes cristianos. Otros podrían tener otro título. Pero de lo que trata esa sección es exactamente de eso, de cómo es, decimos, el cristianismo horizontal. Ese cristianismo que aquellos que ya nos hemos beneficiado de la gracia, del amor, del perdón de Dios y tenemos la justificación de Cristo, pues ya cómo tenemos que vivir para que esa gracia, ese perdón, esa justificación alcance también a otros. No hemos sido salvados para vivir como queramos, hemos sido salvados, repito, para ser instrumentos de Dios, colaboradores suyos, trabajando y esforzándonos en la extensión del reino. Ser siervos de justicia, como nos manda la propia carta y como dijimos antes, implica que a partir del momento de nuestra salvación nos involucramos concienzudamente en un proceso que consta de dos partes. Una parte es nuestra propia transformación día a día, conforme a la imagen de Cristo. Y la otra parte es, como hemos dicho también, pues haciendo nuestra parte para que Él nos use para hacer sal y para hacer luz en medio de este mundo que está a oscuras, que no sabe a dónde va, y para guiar a las personas de nuestro entorno a tener ese encuentro personal con Jesucristo, encuentro transformador, encuentro salvador, encuentro que sería para ellos la puerta para la vida eterna. Personas que le contemos a los demás cuál era nuestra situación delante de Dios y cuál es ahora. Personas que les contemos a los demás cuál es su situación delante de Dios y cómo pueden transformar esa situación. De eso trata la carta a los Romanos, un libro que una vez que termina de exponer la parte doctrinal es muy práctico en cuanto a cómo debemos de andar cada uno de nosotros. Y es curioso, o al menos a mí me llama mucho la atención, que la carta a los Romanos, el más extenso tratado del Evangelio que la Biblia tiene, cuyo tema principal es precisamente ese, el Evangelio, tenga una parte, digamos, vertical y una parte horizontal. Al igual que la cruz, donde nuestro Señor Jesús culminó la obra redentora por cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa cruz que también tenía una parte vertical y una parte horizontal. Pero vamos a reflexionar en ella y por eso el título que yo le puse es Cristianismo horizontal, porque esta sección trata de cómo hemos de conducirnos nosotros en la vida cristiana. ¿Cómo vive un creyente? ¿Cuál ha de ser la meta de vida, la entrega, el propósito para el cual tú y yo, si ya somos creyentes, estamos en este mundo? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? Y el primer aspecto de la forma en que debemos vivir, pues nos lo presenta ya desde el versículo 1, ¿verdad? Nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, comienza Pablo, es decir, que lo que está diciendo a los romanos y a nosotros también por extensión, es que esto no es algo que él se sacó de la manga, sino que es algo que ahora dice en base
a lo que anteriormente ya dijo, en referencia a los 11 capítulos anteriores. Como dijimos, habló acerca de esa gracia vertical que descendió del cielo para bendecir al hombre que se arrepiente y cree, bendiciéndolo con la justificación, el perdón de los pecados. Pero esa justificación, como dijimos antes, tiene un propósito, y es que nosotros, no solamente llevarnos al cielo, sino que nosotros vivamos vidas dignas de personas que han sido salvadas por el amor de Dios. Por eso en el capítulo 6, él dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tiene que haber en la vida del creyente, tiene que haber en la vida del hombre redimido, de la persona que es salva por Dios, un antes y un después. Antes vivíamos según nuestros propios criterios, haciendo lo que a nosotros nos parecía bien, dejándonos guiar por lo que el mundo nos decía que era bueno, aunque fuese mentira, y rechazando aquello que el mundo nos decía que fuese falso, aunque también fuera mentira. Pero ahora nosotros no podemos seguir igual. Ahora hemos de buscar otras cosas. Ahora otras son las metas. Ahora no vivimos para deleitarnos en el pecado. Ahora no vivimos para agradar al mundo. Vivimos para agradar a Dios y para traerle gloria y honra a Él. Por eso, ¿cómo pues viviremos aún en Él? Pablo jamás acerca de una salvación que no halle su expresión en una vida de santidad, en una vida de entrega absoluta al Señor, en una vida de tremendo rechazo al pecado y a todo aquello que no agrada a Dios. En la carne, pero ahora nuestros propios deseos ya no cuentan. Cuentan lo que quiere Dios para mí. ¿Y qué es lo que nos ruega Pablo en base a, o como respuesta a, lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La ley en el Antiguo Testamento requería que los creyentes, los judíos, trataran el tema del pecado mediante una serie de sacrificios de animales que deberían de hacer, para que tuvieran presente lo que luego Pablo diría en el capítulo 6, el versículo 23, que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso tenía que morir un animal. Por eso nosotros también estamos obligados a sacrificar, aunque no animales, porque aquellos animales prefiguraban al Cordero perfecto que iba a venir a dar su vida. Y cuando Juan lo vio, lo reconoció y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el Cordero perfecto, vino a este mundo, fue sacrificado, entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso aquellos sacrificios de animales que se hacían en la antigüedad prefiguraban, era una imagen de aquel Cordero perfecto de Dios que iba a venir y que en el cumplimiento del tiempo vino. Nosotros hemos de recordar también que el autor de Hebreos nos dijo que ese sacrificio de Jesús, sacrificio de Cristo en la cruz, fue una vez y para siempre, nos dice. Y nos lo repite varias veces a lo largo de Hebreos, porque los hebreos eran personas que tenían el chip en su mente de que pecaban y entonces tenían que hacer un sacrificio. Pero luego volvían a pecar al día siguiente o a la semana siguiente o cuando fuera y entonces tenían que volver a hacer otro sacrificio. Y volvían a pecar y tenían que volver a hacer ese sacrificio. Entonces no les cabía el chip del Nuevo Testamento, el chip de Jesús, el chip de que ya nuestros pecados están perdonados, porque ya Él pagó por ellos, por los pasados, por los presentes y aún por los futuros. Y por eso Él tiene que recordarle muchas veces que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. No tenemos una vez que aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, no tenemos que volver a aceptarlo más, simplemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados cada vez que pequemos para restaurar nuestra hermosa comunión con Dios, para que Él pueda seguir usándonos, pero el sacrificio de Cristo ya fue hecho una sola vez
y para siempre. Así que se acabaron los sacrificios de animales. Y menos mal, en nuestro mundo súper antiséptico, en el que compramos en el supermercado los animales ya matados, limpios, lavados, empaquetados, envasados al vacío, y no tenemos prácticamente nada que hacer. Nos cuesta un poco llevar nuestras mentes a lo que se hacía en el pasado, de tomar un animal, de criar el animal, de pasar tiempo con el animal como si fuese incluso parte de la familia, y luego tener que sacrificar ese animal para entregarlo como consecuencia del pecado. Es repugnante ver un animal morir de una forma violenta, y el proceso de sacrificio que estaba estipulado pues es bastante desagradable de ver, ¿verdad? La matanza del animal servía de recuerdo para personas que sus propias vidas estarían en el altar como consecuencia de su pecado, si no fuera por la gracia de Dios. Así mismo, cuando vino Jesús vino y no vino a morir por su pecado, porque Jesús no tenía pecado. Él vino a pagar por tu pecado y por el mío. Por eso su muerte es sustitutiva, para satisfacer la justicia de Dios de tu pecado y del mío, ¿verdad? Pero ahora lo que hemos de presentar en sacrificio no es a un animal que hemos criado, no es a un animal que degollemos, es a nosotros mismos. Nos dice este versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Gracias a Dios, ya no tienes que morir para hacer una ofrenda para el Señor, ya no hay que acabar con tu vida, sino tú mismo vivo. Un sacrificio vivo es vivir una vida dedicada a hacer mi parte para que la transformación que Dios quiere ver en mi vida cotidiana y en mi ser sean llevadas a cabo. Un sacrificio vivo es llevar una vida dedicada a cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que nos demanda. Ser un sacrificio vivo es una vida que es vivida con fe y en lealtad a lo que Dios nos demanda en su palabra. Vivir como un sacrificio vivo es agradar a Dios en todo aquello que pensamos, en todo aquello que decimos y en todo aquello que hacemos. Y eso las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Está muy bien que sea el domingo en la iglesia, pero también ha de ser el lunes en el trabajo o donde quiera que tú o yo estemos los lunes, ¿verdad? Cuando estamos con aquellos a los que queremos agradar y cuando estamos con los demás. Y lo que es más importante, cuando estamos solos, porque es ahí cuando lo que realmente hay en nosotros sale a la luz. En cada momento, en cada circunstancia, hemos de estar entregados y consagrados a hacer la voluntad de Dios, a obedecerle, a vivir para Él en contracorriente de lo que este mundo trata de decirnos, de enseñarnos y de influenciarnos. Y es que si bien el sacrificio de Cristo fue una sola vez, como vimos antes, este sacrificio que se nos demanda a nosotros es un sacrificio continuo, un sacrificio cada día, cada instante, un sacrificio de cada pensamiento, de cada acción. Si pues, dice el apóstol Pablo a los colosenses, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Gloria a Dios. Y nos dice el texto de Romanos que esa forma de vida es nuestro culto racional. Nos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra que se traduce aquí como racional es una palabra que viene de donde en nuestro idioma se saca la palabra lógica, que quiere decir de acuerdo con la naturaleza de una cosa. Es lo que quiere decir la palabra lógica. Por lo que Pablo está diciendo que vivir de esa forma de vida que es totalmente consagrada a Dios es lo lógico, es lo racional, es lo que va conforme a la razón para aquellos que hemos experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús y el perdón de nuestros pecados. No tendría sentido otra forma de vida que no sea la de una vida consagrada al 100% para aquellos que hemos descubierto la maravilla de la salvación de Dios, la maravilla del perdón de pecados, la maravilla de la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, guiándonos a toda verdad, dándonos luz para entender la palabra de Dios, para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pablo pide que no nos dejemos llevar por la última moda, sino que dejemos que el Espíritu nos transforme en el fondo de nuestro ser y así tener lo suficiente para mantener nuestro camino a pesar de los cambios y de las diferentes corrientes de opinión popular en este mundo. ¿Cuáles son las cosas de este mundo que tratan de amoldarnos, que tratan de dirigir nuestra mente, que tratan de formarnos conforme la mentalidad de este mundo? Hay elementos de la cultura popular, de la diversión y demás, ¿no? Elementos como las películas, la música y otros tipos de cosas que incluyen pues filosofías que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios, pero nosotros por tanto verlo, por tanto disfrutar de ellas, pues vamos asimilándolo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y muchas veces pues eso hace una influencia en nosotros que nos enseña cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Obviamente existen numerosos ejemplos de cosas de este siglo, de este mundo, de esta forma de mentalidad que hay ahora, que tratan de apartarnos de lo que Dios quiere para nosotros y para que vivamos en su reino. Hemos visto que en este versículo Pablo nos llamó a entregar nuestros cuerpos, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo no. Dios no se queda ahí. Y Pablo es fiel a las exigencias de Dios al seguir más allá y mostrarnos una segunda cosa. ¿Cómo vive el cristiano? Consagrando su cuerpo, versículo 1, y versículo 2, transformando su mente. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No te conformes, no te dejes amoldar. Hace 15 días hablábamos de la frase famosa esa de Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. Y vimos cómo el mensaje de la Biblia es no be water, don't be water. No te amoldes al mundo. No te dejes conformar por lo que la presión social de tu entorno quiere formarte.
tienes que ser como Dios quiere que seas. Y nosotros hemos de vivir en una lucha activa por evitar que la sociedad nos moldee, que la sociedad nos transforme. Y eso es una lucha difícil. ¿Por qué? Porque nuestro mundo nos bombardea continuamente. Por medio de cosas como dijimos antes, por medio de series de televisión, por medio de películas, por medio de programas de marujeo, de entretenimiento, como lo suelen llamar, ¿verdad? Que transmiten estilos de vida y formas de entender la vida que son totalmente contrarios a la palabra de Dios, pero nosotros nos los tragamos y dejamos que nuestra mente poco a poco se vaya moldeando y cosas que antes nos escandalizaban ya no nos escandalizan por la costumbre de tanto verlo, de tanto oír a favor de ellos, de escuchar tantas opiniones favorables al respecto. Y el mundo va tratando de hacer esa labor en nosotros, de transformarnos conforme su filosofía. Por eso nosotros, por eso nosotros hemos de estar activos y hemos de esforzarnos por no dejar que eso nos influya, nos forme. Dice el mismo Pablo en otra carta, la carta a los Efesios, dice en su capítulo 4 a partir del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros somos diferentes a los de este mundo, con demandas de Dios para nosotros muy claras y que no tienen nada que ver con la que la filosofía de este mundo trata de encandilarnos, de engañarnos y de hacernos vivir de una forma contraria a lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser diferentes porque vivimos rindiendo nuestras mentes al Señor. Por eso hemos de buscar llenar nuestras mentes de lo bueno, no de lo que este mundo nos ofrece. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, no en lo otro, en esto pensad. En esto centrad vuestra mente. No permitas que tu mente se llene con lo que este mundo quiere darte. Filtra lo que llega a tu mente y que todo sea bueno, que todo sea agradable a la bondad, conforme a la voluntad de Dios, porque de ese modo tu mente se limpiará. Tenemos la responsabilidad de filtrar aquello que permitimos que entre a nuestras mentes, porque eso hará un efecto de reprogramación que nos llevará a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Transformando se traduce en una palabra que significa, la palabra dice metamorfomai, que es de donde sale la palabra metamorfosis en nuestro idioma. Y el diccionario tiene 3 acepciones para la palabra metamorfosis. Una es transformación de algo en otra cosa. La otra es mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, como de la avaricia a la liberalidad o de la pobreza a la riqueza. Y otra acepción es cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones de la vida. El ejemplo más claro para todos nosotros de metamorfosis es la transformación del gusano
el gusano baboso, el gusano que se arrastra por este mundo y cuando es transformado en una mariposa hermosa, que ya no se arrastra, que ya no babea, que ahora vuela, mostrando su hermosura a todos, ¿verdad? Es totalmente transformada y se convierte pues en otra cosa que no tiene nada que ver con la apariencia que tenía en un principio, ¿verdad? Además útil, porque hace la función de transmisión del polen en las plantas para que sea de utilidad en el resto de las especies vegetales. Da igual la acepción de definición de la palabra con la que queramos quedarnos, es evidente que Pablo está haciendo referencia a que ya no podemos seguir siendo los mismos. Nuestra mente ha de ser transformada. Y por tanto nosotros hemos de mostrar esa transformación de nuestra mente por medio de cómo vivimos. Porque según es tu mente, son tus actos. No solo ahora que somos creyentes, no podemos ser igual que cuando no éramos creyentes. Pero además, ahora, en este año, no puedo ser igual que el próximo año, al igual que este año, no puedo ser igual que lo que era el año pasado. Ese proceso de transformación es continuo, ha de darse cada día. Y por eso nosotros, al analizar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, hemos de darnos cuenta cómo verdaderamente el proceso ha continuado y yo soy más como Cristo hoy de lo que lo era hace un tiempo. Y soy menos como Cristo hoy de lo que seré durante un tiempo si mantengo mi cuerpo entregado al Señor y mi mente en este proceso de transformación, porque filtro, porque cuido lo que a ella entra y no permito que entren filosofías y formas de este mundo, sino las cosas que a Dios le agradan. ¿Cómo puedo transformar mi mente para que cada día esté más en sintonía con el corazón de Dios? Es la palabra de Dios la que produce transformación en nuestras vidas. Pablo le aconseja a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra. Y por supuesto, la palabra de Dios es la mejor herramienta para transformar nuestra mente. Y tenemos otras herramientas que también nos ayudan, otras disciplinas espirituales como son la adoración, la oración, el servicio cristiano, la mayordomía en sus diferentes áreas, mayordomía de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras posesiones. Todo ello forma un todo con diferentes partes que nos ayuda en este proceso de crecimiento y de transformación conforme a la voluntad de Dios, pero qué duda cabe que si fuésemos a discernir cuál es el principal, sería la palabra de Dios. Por supuesto, la palabra de Dios no leída solamente, sino la palabra de Dios meditada, reflexionada y aplicada a nuestras vidas, porque solo leer la Biblia sirve de poco. Está muy bien intelectualmente, pero la Biblia no se puede quedar aquí, tiene que bajar aquí y a los miembros y tiene que funcionar nuestro cuerpo conforme a ella. De ese modo conseguiremos, por supuesto, tener un efectivo cristianismo horizontal, es decir, ser instrumentos para que Dios alcance por medio nuestro, con su gracia, a las personas que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Consagrando nuestros cuerpos a Dios, transformando nuestras mentes en un proceso continuo. Y número 3, lo encontramos en el tercer versículo, siendo tercero. Y ahora te lo explico. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, que el que debe tener. Que no tenga más alto concepto de sí
que el que deba tener. Este es un gran recordatorio en nuestra cultura que es narcisista, en nuestra cultura en la cual cada uno trata de destacar por encima del otro, en nuestra cultura en la cual no importa si pisas a alguien para tú llegar más alto, lo importante es donde tú llegues, en nuestra cultura que está centrada en yo, en mí, en mis necesidades, en mi propia burbuja, y olvida al prójimo y olvida al otro. Nos viene muy bien este recordatorio. Cuando nosotros nos creemos más de lo que somos, podemos cometer algunos errores. Por ejemplo, nos podemos comprometer a hacer algo para la cual realmente no estamos capacitados. Y luego nos deprimimos porque no hemos podido lograr nuestro objetivo o no hemos podido cumplir nuestras metas, porque no eran metas de Dios para con nosotros, sino que era que nosotros estábamos sobreinflados. Podemos perder el sentido del respeto a los demás y no les tratamos con el respeto que ellos merecen porque les menospreciamos considerándonos iguales o superiores a los demás. Y lo que la Biblia nos manda es a considerar al otro como superior a mí mismo. Nos ofendemos fácilmente porque pensamos que merecemos un trato especial, porque yo soy fulano, o yo soy mengano, o yo puedo hacer esto, o yo puedo lo otro. Tendemos a minimizar lo que hacen otros. Por ejemplo, pues no es para tanto lo que hace, o señalamos sus fallos, porque realmente lo que hay es en nosotros una mala actitud, porque estamos inflados, ¿verdad? La Biblia nos manda a tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con que tengamos un más alto concepto de nosotros del que debemos tener. El Evangelio de Marcos nos cuenta cómo Jacobo y Juan, discípulos del Señor, creyentes genuinos en Cristo, cometieron un fallillo, tenían un mayor concepto de sí mismos que el que deberían tener, ¿verdad? Y ellos pues fueron a Jesús, eso nos lo dice Marcos, Mateo nos aclara que además trataron de utilizar a su madre para presionar un poco más, y fueron a Jesús diciéndole: Señor, nosotros sabemos que tú eres aquí el Rey de Reyes, sabemos que tú eres el Señor de Señores, no intentamos quitarte tu puesto. Ahora, eso sí, te vamos a pedir un favor, concédenos que en tu reino nosotros dos nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Querían tener el lugar del honor, se consideraban más que los otros discípulos, querían estar por encima de los demás. Y exactamente igual que en este mundo, todo el mundo intenta estar por encima del otro. Sin embargo, el Señor les contestó: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ten cuidado en considerarte más que tu hermano, porque no lo eres. Escuché una vez una ilustración de una niña que llegaba de un campamento de verano y le habían regalado un marcador para la Biblia. Y en el marcador para la Biblia decía: soy tercero. Por eso el punto era ser tercero. Soy tercero. Y cuando llegó a la casa, los padres le preguntaron: oye, ¿este marcador? ¿Soy tercero? Y la niña les dijo: es para que tengas siempre presente que Cristo es el primero en todo. Mi hermano viene después. Y en tercer lugar es cuando vengo yo. Esta niña sí que había aprendido la lección, ¿verdad? ¿Consideras a tu hermano superior a ti mismo? ¿O estás envanecido creyéndote más que otro? ¿Sabes? Si miramos la Biblia y vemos cuando Dios llamó a hombres para llevar a cabo una gran tarea, un gran ministerio, da igual que sea Moisés, da igual que sea Jeremías, da igual que sea cualquiera, una característica de estos hombres grandemente usados por Dios es que se sentían incapaces. Jeremías decía: pero si soy niño, ni siquiera sé hablar. Moisés, ¿cuántas excusas le puso al Señor? Porque solo veía sus limitaciones. Esta es la gente que Dios llamaba. No los prepotentes que decían: a ver cuando Dios se da cuenta que yo estoy aquí y me usa para algo grande.
¿Has visto en la Biblia alguna historia de alguien así que fuese usado por Dios? No. Porque Dios desprecia al soberbio y da gracia al humilde. Ahora tenemos que equilibrar esto, porque de acuerdo que no podemos ir de prepotentes, no podemos considerarnos superiores a nadie, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando Dios nos llama a una tarea, Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos capaces de lo que haga falta, somos capaces de aquello a lo que Él nos comisione, porque Dios está con nosotros y en Él somos capaces, no por nosotros, sino porque Él está con nosotros y Él nos va a capacitar y Él nos va a ayudar, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia como simples hombres sencillos, puestos en las manos del Dios Todopoderoso y del Dios Soberano, fueron grandes instrumentos para su gloria y para su honra. Así que no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, pero eso quiere decir que no seas subido, pero al mismo tiempo que no te desprecies, que no te menosprecies, que tengas en cuenta que cuando Dios te llama a una tarea es porque Él va a estar contigo. Así que puedes enfrentarla con fe y con esperanza. Josué era un esclavo, no tenía ningún estudio especial, no destacaba por nada especial, simplemente había sido servidor de Moisés durante 40 años en el desierto. Y antes que eso, un esclavo en Egipto que solo hacía recibir órdenes y latigazos. Pero sin embargo, a pesar de que en él no había la capacitación humana que había en Moisés, cuando Dios lo llamó, él se puso en sus manos y Dios lo utilizó para llevar a cabo aquella tarea que Dios tenía para él: cruzar el Jordán, conquistar la tierra y repartirla entre el pueblo. Y este ex esclavo, posiblemente con más de una cicatriz de látigo en la espalda, pudo hacer esa tremenda obra. Y vemos cómo conquistó ciudades como Jericó con unas murallas increíbles, sin tener experiencia en guerra, sin tener formación de ningún tipo, porque Dios lo había llamado y él se había puesto en las manos de Dios. Así que más que nadie, pero menos tampoco, Dios está contigo y tú y Él son mayoría. ¿Cómo hemos de desarrollar nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son nuestros deberes cristianos? Pues hoy hemos visto algunos de ellos. Hemos visto que debemos de consagrar nuestro cuerpo al Señor, versículo 1. Hemos de involucrarnos arduamente en el proceso de transformar nuestra mente, versículo 2, y tener un adecuado concepto de nosotros mismos, en el cual no queramos destacar por encima de nadie, pero al mismo tiempo nos pongamos en las manos del Dios Todopoderoso, porque Dios no usa hombres grandes, Dios usa hombres pequeños en las manos de un gran Dios, ¿verdad? Y da igual si eres catedrático en física cuántica o eres barrendero. Lo importante es que me ponga en las manos de Dios para ser usado por Él. Que Dios nos ayude. Hay muchos más deberes cristianos, la porción sigue y hay mucho más que podríamos ver, pero yo creo que con estas tres cositas, si las ponemos en práctica, si nos dedicamos a analizar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, pues tenemos para ir tirando, ¿verdad? Así que en otra ocasión, pues seguiremos con más. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y ánimo y adelante.